tuvieran pensión. Es decir, en lugar de aumentar el número de colombianos que podrían jubilarse, la reforma que propone lo que hace es disminuir casi en 400.000 el número de personas que se podrían pensionar. El doctor José Ignacio López es el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras de Colombia. Doctor López, buenos días. Buenos días, Ricardo, un gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son las preocupaciones de ANIF en torno al proyecto de reforma pensional del gobierno? Bueno, yo los venía escuchando y hay que decirlo que nosotros vemos con buenos ojos que el gobierno haya puesto esta discusión en el tapete, porque sabemos que el actual sistema pensional colombiano tiene serios problemas de diseño. No obstante, también nos preocupa finalmente cómo se está planteando esta reforma. Y nos preocupa de la siguiente manera, Ricardo, y a la audiencia. El gobierno está buscando retroceder en el tiempo en la suerte que está proponiendo un pilar que se llama la reforma Pilar Contributivo de Prima Media, que funciona como actualmente funciona Colpensiones. Y recordémosle a la audiencia cómo funciona actualmente Colpensiones. Colpensiones es un sistema de reparto con prestación definida. Trabajadores hacen unos giros a Colpensiones y con esos giros Colpensiones paga las jubilaciones de los actuales trabajadores. En el mundo que se creó ese sistema, en Colombia en particular, teníamos una demografía de la siguiente manera: había 11 trabajadores por cada adulto mayor, es decir, había muchos jóvenes, de tal suerte que esos giros que hacían esos trabajadores en ese momento pues eran más que suficientes para las pensiones del adulto mayor. Pero Colombia, como muchos otros países del mundo, está experimentando un cambio demográfico muy importante. Y hoy en día estamos en una proporción de 5 trabajadores por adulto mayor. Para el año 2050 vamos por 2 trabajadores por adulto mayor y las proyecciones nos muestran que en el 2100, que parece una fecha muy lejana, pero es simplemente la fecha de las siguientes generaciones en las cuales se van a estar jubilando, ya estaríamos hablando de un solo trabajador por adulto mayor. Entonces, cuando yo escuchaba a la senadora, ella hablaba, sí, claramente pues nos encantaría que los jóvenes tuvieran mejores ingresos y tuvieran ganancias de formalidad y demás, pero el cambio demográfico es una realidad de apuño, es incontrovertible. Y en ese sentido, hacer de un pilar... Pero doctor López, sí. Permítame lo interrumpo. Si se aprueba esta reforma, según los cálculos que tienen ustedes, pues los países... años después se tienen que ajustar, ¿no? Lo estamos viendo con Argentina en este momento. ¿Cuál podría ser el ajuste en términos, no sé, tributarios para la generación que viene, para los niños que tienen hoy 5, 7, 10 años y a los que les va a quedar un hueco fiscal muy grande, según los cálculos inclusive del propio Ministerio de Hacienda? ¿Cómo podría ser ese ajuste para esas nuevas generaciones, para un sobrino que tenemos hoy al lado, para nuestros hijos? Víctor, gracias por la pregunta. Yo estaba tratando de explicar un segundo a la audiencia por qué se generaría ese hueco, pero en el entendido que esta reforma con el umbral tal como está planteado generaría un hueco muy grande. Si la hacemos así, pues estaríamos empañando el futuro de las siguientes generaciones. Si usted me pregunta cómo se ajusta, la verdad que decirlo, esos ajustes son muy dolorosos, porque entre otras, cuando esos problemas de insostenibilidad fiscal tan grandes como en Argentina, lo que termina es que las pensiones se terminan licuando a punta de inflación o hiperinflación, por ejemplo. Usted ha visto que las pensiones en Argentina en dólares vienen cayendo de una manera dramática y por ejemplo en países como en Venezuela hoy las pensiones pues realmente son nominales porque ya realmente no alcanzan ni a cubrir la pobreza. Entonces lo que tenemos que ahora es evitar pensar esos escenarios complejos, y es con una discusión muy seria pensar qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, qué país le vamos a heredar a la siguiente generación. Y ahí llamamos con atención desde nuestros cálculos que pues para hacer el sistema más sostenible, para hacerlo incluso más equitativo, pues ese umbral de los 3 salarios mínimos realmente es muy complicado. Y yo invito a la senadora a que revise también sus cálculos de los subsidios, porque incluso con ese umbral de 3 salarios mínimos, trabajadores de altos ingresos estarían recibiendo subsidios más altos que incluso los adultos pobres o vulnerables. Entonces, no solo por un tema de equidad, sino por un tema de sostenibilidad, es indeseable ese umbral tan alto, y nosotros, como otros centros de pensamiento,
se ha unido a llamar. Deberíamos, si vamos a hacer una reforma con pilares, como la ha propuesto el gobierno, deberíamos fijar un salario mínimo como ese pilar de reparto y dejar que el resto sea un sistema de ahorro que es sostenible en el tiempo. Claro, doctor López, justamente ese pilar ha sido lo más polémico de esta reforma que apenas está comenzando a caminar en el Congreso de la República. ¿Por qué debería ser solo un salario mínimo? ¿Cuál es el argumento técnico para tener ese como el límite de pilares para los colombianos que deben contribuir a Colpensiones? Sí, lo primero que hay que decirlo es que, repito, el sistema de reparto con una demografía donde cada vez más jóvenes es insostenible, ¿sí? Podríamos ponerlo de otra forma. Para que fuera sostenible, los trabajadores del futuro tendrían que estar cotizando 40-50% de su salario para hacerlo sostenible, ¿sí? Para pagar las jubilaciones de, por ejemplo, de esta generación. Entonces yo soy profesor y yo no quiero decirle a mis estudiantes que van a tener que trabajar y el 50% de lo que se ganen es para pagarles las jubilaciones a mi generación. Eso me parece que es una irresponsabilidad intergeneracional. Entonces, esa es la verdad de puño. Lo otro es que el sistema, tal como está parametrizado, porque pues uno podría cambiar los parámetros que gobiernan las pensiones de Colpensiones, pero tal como está parametrizado y tal como está la reforma, todavía genera unos subsidios importantes a todas las personas que estén dentro de ese pilar. Personas que se ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos y cualquier cantidad de salarios mínimos, todas esas personas van a recibir subsidios con esta propuesta del gobierno. Entonces, en la medida que el pilar sea más alto, pues más subsidios hay por la forma como se parametriza las pensiones en lo que sería ese nuevo sistema digamos administrado por Colpensiones. Entonces, por dos argumentos, por un tema de sostenibilidad del sistema y por un argumento de equidad, debería haber un umbral menor. Y también hay un argumento que cuantitativamente no es tan potente, pero también debería hacernos reflexionar, y es que en la medida que, por ejemplo, haya más ahorro, como en la propuesta alternativa, donde se habla de 1,5 salarios mínimos, también los trabajadores, porque tienen más ahorro, van a tener una capacidad incluso el día de mañana de poder completar algunas de esas semanas que les faltan, y de tal suerte que incluso podríamos aumentar algo la cobertura del sistema, quizás hasta aproximadamente un punto porcentual más de cobertura. Eso depende de luego cómo hagamos el diseño, pero pues ese sería otro argumento adicional por lo cual reducir el umbral no solo es responsable fiscalmente, responsable con la generación, con la generación futura, sino también es más equitativo. El problema es que usted ya escuchó a la senadora Peralta, donde dijo textualmente, para dejar el umbral en un salario mínimo, entonces mejor no hacer ninguna reforma. Así las cosas, ¿usted qué cree entonces que deban hacer, por ejemplo, los congresistas en honor a la equidad, a promover la formalidad y pensando en el futuro de las próximas generaciones? Porque es que aquí ya no va a haber punto y medio, el gobierno no se va a transar, como nos lo acaba de decir la senadora Peralta, por nada que esté alrededor de un salario mínimo de umbral, ni 1,5 ni 2. ¿Cuál sería su recomendación o cómo se puede enmendar este entuerto dado la rigidez que hay desde el pacto histórico y desde el propio gobierno? Bueno, Pablo, es una pregunta bien interesante porque pues es más política que técnica y yo no me atrevería a necesariamente darle recomendaciones políticas al legislativo. Nuestra función es simplemente darles como argumentos. Yo sí invitaría a la senadora a que se siente y mire las cifras con detalle, mire la implicación que tiene para las próximas generaciones, se reúna con los jóvenes, se reúna con los técnicos, tenga unas charlas, porque yo creo que de aquí podríamos tener un avance en el sistema pensional. Estos temas pensionales son complejos, hay que decirlo, la mayoría de los ciudadanos les cuesta entender las intríngulis y las complejidades del sistema. Yo creo que es una oportunidad para avanzar, ir corrigiendo. No lo corrige todo esta reforma, no es la reforma ideal, pero podría ser un avance. Entonces yo creo que aquí puede haber algún tipo de acuerdo. El mismo presidente ha hablado en varias ocasiones de acuerdos nacionales y qué bueno encontrar algunos puntos de consenso y hacer una reforma que corrija varios de los errores, que mitigue ese problema de pobreza en la población de adultos mayores y que al mismo tiempo pues nos permita ir corrigiendo ese tema de los subsidios regresivos que pues realmente deshace buena parte de lo que queremos con la política pública.
es José Ignacio López de ANIF, hablando del proyecto de